dos ambos eran Neko y Karasu. ¿No es Itachi simplemente tiene una máscara del mismo animal que pasó aquí? Preguntó Karasu desconcertado, aunque la pregunta era más para sí mismo, ya que no había nadie para que le respondiera, o eso creía. Un maestro de la academia, Mizuki Touji, sorpresivamente resultó que era un traidor, fue lo que una voz dijo detrás de ellos, sorprendiéndolos de improviso. Así que desenfundando sus espadas, los Anbu rápidamente se dieron media vuelta. Pero las volvieron a enfundar en cuanto se percataron de que se trataba de Uzumaki Naruto, el Jinchuriki de Kyuubi. No querían admitirlo, pero la repentina aparición del chico rubio los había tomado por sorpresa. Naruto estaba sonriendo internamente. Aun si sus máscaras ocultaban sus emociones, él pudo notar que ambos estaban choqueados por su pequeña demostración de sigilo. Neko se dio cuenta de que el chico se había referido al traidor en pasado. ¿Era? Preguntó ella mientras que debajo de su máscara levantaba una ceja en confusión. El muchacho señaló con su pulgar el cuerpo inerte de Mizuki, el cual tenía un gran agujero en el pecho, producto de sus cadenas de chakra. Lo mate, dijo el Otsutsuki en un tono que les produjo escalofríos a los dos Anbus. No era un tono que detonara culpa ni remordimiento, tampoco demostraba felicidad ni diversión por haber matado, no detonaba nada, como si matar no significara nada para él, algo común en adultos shinobis, pero en un niño de 13 años era perturbador. Estaba trabajando para Orochimaru. Él robó el pergamino prohibido y trató de matar a un compañero ninja. Cuando estaba peleando contra Iruka Sensei él se lo dijo todo, mintió Naruto. Si bien todo acerca de Mizuki era verdad, la parte de que le dijo todo a Iruka no era del todo cierta, él lo sabía gracias a Zetsu. Muy bien, dijo Neko, impresionada de las habilidades del joven delante suyo. Por cierto, el Hokage te ha llamado, dicen que hay una reunión muy importante que te concierne, le informó la Anbu pelimorada al rubio, el cual les dijo sobre una última cosa. Otra cosa, lleven a Iruka Sensei al hospital. Está herido. He removido la mayor parte veneno de su sistema, además de curar la mayoría de sus heridas con lo que sé de jutsu médico. Justo después de terminar de informarles del estado de Iruka, el oji azul desapareció en un Shunshin no jutsu del cuerpo parpadeante. Esta vez de rayos en vez del tradicional torbellino de hojas. Mientras se dirigía a la torre Hokage, más específicamente a la sala del consejo. Vaya, ese chico me recuerda mucho a Itachi Uchiha, murmuró Karasu sintiendo varios escalofríos. Alguien que pudiera llegar a ser tan poderoso como lo era Itachi, junto con tantas razones para odiar la aldea como un Jinchuriki, no era buena señal, no muestra emoción alguna y es un muy bueno para su edad, igual que él. Comparó a ambos hermanos, encontrando varias similitudes entre ellos. Neko asintió, no pudiendo evitar hacer lo mismo que su compañero de equipo y encontrando las mismas similitudes, pero dejando eso de lado. Miró hacia abajo y vio a un inconsciente Iruka y a un muerto Mizuki. Vamos, ordenó la pelimorada a el Anbu con máscara de oso. 4. Ella tomó el cuerpo de un inconsciente Iruka y el pergamino prohibido, sin notar que era una copia que el propio Naruto había hecho y con la que había reemplazado al pergamino original, mientras que su compañero, Karasu, alzó el cuerpo inerte de Mizuki para luego desaparecer usando el Shunshin no jutsu. Sala del consejo. 2 horas después Naruto se había tomado su tiempo para llegar a la sala del consejo, según se había enterado gracias a Zetsu. A los 4 años que él comenzó a entrenar en raíz, el daimyo comenzó a enfermar y después de un tiempo finalmente murió. Naruto le preguntó qué tenía eso de importante. Él, como todos en el país, sabían una verdad innegable. El daimyo del fuego era un jodido estúpido que solo le importaba a él, era un vividor, no importándole nada más que ir de burdel en burdel embriagándose. De hecho, gracias a su pequeña red de espionaje hecha de Zetsus blancos, Naruto había creado a varios Zetsus, aunque la mayoría de los Zetsus eran antiguamente personas que Naruto capturó y transformó en Zetsu como violadores, asesinos, pederastas, etc. El principal es el primero que convirtió en Zetsu, que el daimyo había hecho tratos con esclavistas y proxenetas para la trata de blancas para sus fines personales. 13. Zetsu le explicó que si el daimyo actual moría, lógicamente alguien tenía que sucederlo, sin embargo solo podía ser alguien de la familia del daimyo anterior. El hombre planta no pudo averiguar quién sería el heredero del daimyo, solo sabía que era alguien joven, ya que tenían que empezar con un período para enseñarle todo lo adecuado para ser un buen daimyo, período que el daimyo anterior se negó a esperar y ordenó que le dieran el título ya. Era por eso que ya Danzo ya no lo podía mantener en raíz, ya que no sabía cómo podía ser el nuevo daimyo y que podía anular el permiso del antiguo daimyo.
Naruto se preguntaba cómo sería o cómo se vería el daimyo actual, aunque dejó eso de lado cuando vio que ya había llegado a la sala del consejo. Cuando el Oji Azul abrió la sala pudo ver las distintas reacciones de los que estaban en la sala, aunque notó que los civiles no estaban, no se sorprendió nada ya que, después de que comiera el fruto del Shinju, Hiruzen cambió la manera en la que se dividía el consejo cuando se trataba de asuntos militares y debido a que esta reunión era sobre la pérdida del pergamino prohibido y por tanto era un asunto militar. En los asuntos militares los civiles no podían meterse debido a que en lo militar era solo asunto de los clanes ninja que estaban presentes junto con los consejeros del Hokage. Vio que uno de los ancianos, Omura si recordaba bien, preguntaba por qué estaba él aquí. Hiruzen le explicó que en el informe dado hace una hora por los ambos Neko y Karasu el Oji Azul fue el que recuperó el pergamino. Aunque Hiruzen tenía un motivo más, a Naruto le concernía la reunión porque él planeaba poner en la luz pública el legado de Naruto. Lo trató de hacer antes pero todo el consejo se opuso, algunos porque odiaban a Kushina Uzumaki, Danzo, Fugaku y el consejo civil, otros porque sabían que eso le daría más poder al niño que ellos abandonaron y él podía usarlo para vengarse. Los jefes de los clanes Nara, Inuzuka, Yamanaka y Akimichi, y el daimyo del fuego, que trató de quitarle las propiedades de la isla de Uzu a Kushina, esta se negó y reaccionó como lo haría con cualquiera que se metiera con su legado y su hogar. Al final el daimyo solo acabó más que encabronado así que dio su voto en contra para regocijarse de ver al hijo de la perra que le dijo que no a él, revolviéndose en el lodo como debería ser. Los ancianos votaron en contra porque no querían ver a su arma con más poder del que necesitaba. De hecho los únicos que votaron a favor fueron el clan Kurama y el clan Hyuga. Ninguno tenía nada en contra del niño, es más, Yashi Hyuga en su infancia fue un gran amigo de Minato y Kushina, no lo había podido ayudar porque los ancianos de ese clan no solo no se lo habían permitido y si él decía quién era de verdad el niño Uzumaki o lo apoyaba de alguna manera toda la rama principal iba a irse en su contra por ver perdidos a sus esclavos, algo que enojaba a Yashi en gran medida. Su hermano que se sacrificó por él era uno de los que esos ancianos llamaba esclavos, así que viendo su oportunidad él trató de ayudar por fin al legado de dos grandes camaradas y él por supuesto no iba a abandonar al hijo de sus dos grandes amigos, algo que hacía a algunos jefes avergonzarse de su cobardía. Pero ahora el Sandaime tenía de hecho más posibilidades que antes. Un ejemplo sería por ejemplo, el cambio de líder no solo del clan Uchiha sino también del Inuzuka, el cual antes había sido portado por Koga Inuzuka el ex esposo de Tsume Inuzuka que había dejado el puesto de líder de clan para criar a sus hijos, la cual apenas se enteró de lo que había hecho el idiota de Koga. Lo siguiente que sabían era que su padre ya no estaba entre ellos. No es como si les importara mucho, pasaban más tiempo con su madre que con él, además de que Koga siempre fue alguien demasiado machista y pervertido incluso para Kiba. Era una suerte que ninguno de los dos saliera como él. Tsume de hecho de casó con él por un matrimonio arreglado y se habría divorciado de él antes si no fuera porque sus hijos necesitaban un padre, o al menos así fue como el muy hijo de puta la usó para volverse el nuevo líder del clan, pero después de enterarse que algunos de sus antiguos compañeros no hicieron nada para ayudar a Naruto los golpeó como si de piñatas se trataran, aunque ella no podía evitar culparse por no ayudar al hijo de su gran amiga y sentía como si la hubiera traicionado. Lo siguiente era que algunos jefes de clan que, después de que Tsume ayudada por Mikoto los golpearan con palos, habían comenzado a pensar de manera diferente las cosas que habían hecho. Inoichi Yamanaka nunca fue un gran amigo ni de Minato ni de Kushina, sin embargo no quería decir que los odiara, pero a su hijo era otra cosa. Si bien no odiaba a Naruto lo veía como una potencial y gran amenaza porque un miembro de cualquier clan con una considerable cantidad de fuerza física era muy bien vista por los posibles clientes y eso podía ser el principio de una gran cantidad de misiones ir destinadas al joven Uzumaki y por tanto superar sus capacidades. Por si no fuera suficiente también había que añadir que el chico era técnicamente imposible de verse afectado por las técnicas mentales del clan Yamanaka porque si se metían dentro de su mente era más que probable que el Kyuubi los devorara y eso le disgustaba enormemente. Sin embargo se dio cuenta que cometió un gran y terrible error al dejar a un niño solo en el dolor. ¿Dejo a un niño solo en el dolor? No me digas. Entendió que si el niño se ve solo y rodeado de dolor el resto de su infancia e incluso el periodo de tiempo que pase hasta que empieza a formar
formar parte de los ninjas en circulación, entonces muy posiblemente el niño se podría convertir en un demente sanguinario y convertirse en un joven sin nada y sin nadie, algo muy peligroso. Un ninja sin lazos es alguien que no está atado a nada. No había muchos ninjas así, no eran como los renegados que cortaban lazos con sus aldeas, era gente que no tenían lazos con absolutamente nada, ni objetos ni personas ni nada. No había muchos así, pero los que sí había eran simples máquinas que ni siquiera pensaban en matar, no pensaban en nada, no tenían nada que perder ni nada que ganar, nada por lo que luchar. Una existencia plana y sin sentido, alguien sin limitación alguna, y alguien tan poderoso como un Jinchuriki sin limitación alguna, y era el peligro personificado. Entendió que en vez de hacer algo bueno solo creó una bomba de relojería que le explotaría en la cara a él junto con todos los que lo hicieron sufrir. Shibuya Burame era uno de los más pensativos. Cuando en trato con el niño se refería, él pensaba únicamente en la autosupervivencia de su clan. Los Aburame ya eran de por sí uno de los clanes más repudiados de la aldea. Si fueran asociados con el niño, entonces serían tratados aún peor. Así que pensó que eso justificaría el haberlo dejado solo, mas sin embargo entendió algo. No había sido diferente a los que los criticaban por sus insectos, solo que Naruto sí tuvo oportunidad de que no fuera así. Solo podía esperar que cuando Naruto se las cobrara no los afectara y demasiado. Shikaku Nara, la situación le pareció demasiado problemática en todo sentido, pero entendía que todos la habían cagado y a fondo. Su esposa trató de convencerlo una y otra vez, lo golpeaba con su sartén cada vez que él estaba de testarudo y no aceptaba ayudar a el niño. Encontraban la situación muy problemática y por tanto querían evitar asociarse tanto, como sin embargo él no lo ayudó por un motivo. El cual sería que se habría ganado no solo la ira de toda la aldea por defender al Jinchuriki, sino también sería la ira del clan Yamanaka, ya que dicho clan no estimaba mucho que digamos al niño. Él se arrepentía y en gran medida de no hacerle caso a su esposa. Shikaku no era tonto, él sabía que sus acciones tendrían consecuencias muy graves, solo podía rezar para no salir demasiado mal parados. En fin, por lo menos los jefes de clanes entendían que para tratar de que Naruto no los golpeara demasiado, tenían que ganárselo de alguna manera, así que no votarían en contra. 4. El siguiente factor sería que ahora el Consejo Civil no tenía ni voz ni voto en el asunto, algo que preocupaba a Danzo porque ellos eran su mayor punto de apoyo, por lo que su voto ya estaba descartado en esta ocasión. Y finalmente estaba que si lograba ganarse a el nuevo daimyo, entonces prácticamente tenía el asunto del legado de Naruto Uzumaki en la bolsa, solo tenía que pensar cómo convencer al nuevo daimyo. 8. Y hablando del diablo. Las puertas se abrieron repentinamente un tiempo después de que Naruto entrara, tiempo en el cual un silencio mortal había reinado en el cuarto. Por la puerta varios samuráis del daimyo entraron por la puerta y formaron dos filas, una a cada lado de la puerta, dándole la bienvenida a una persona. Los pasos de dicha persona se escuchaban venir, casi como si de cámara lenta se tratase. Todos miraban en cámara lenta las cosas, había diferentes reacciones, algunos estaban asustados, otros con expresiones neutras pero internamente estaban muy nerviosos y otros no podían esconder su curiosidad de conocer a el nuevo daimyo. Naruto Kof. Muchos jadearon al ver a el nuevo daimyo sin poder ocultar su sorpresa. Era una mujer, de eso no había duda, de entre 19 a 22 años. Llevaba un pantalón holgado de color negro cuyo ruedo, en mi país así se le llama a la parte final de un pantalón, es decir la parte que va por los tobillos, estaba dentro de unas sandalias ninja de tacón del mismo color, una camisa también de color negro y encima traía una armadura de batalla shinobi de color rojo sangre con guantes negros cortos. La armadura delineaba a la perfección su figura esbelta, figura de reloj de arena con pechos de copa de que la armadura sujetaba para que no le molestaran al combatir. Tenía cabello negro como la noche lacio que le llegaba a la baja espalda, sus ojos azules oscuros eran firmes y serios así como la expresión en su cara, con un sutil maquillaje que le daba un aspecto sensual y aterrador a la vez. Tenía los labios pintados de color azul oscuro así como una leve sombra en los párpados del mismo color. Nadie sabía qué decir, esa mujer daba un aire que sinceramente solo detonaba una cosa: respeto. No era como si diera un aire de petulancia ni de creencia de superioridad, al contrario, la mujer emanaba un aire de realeza, como si de una princesa o reina se tratase.
todos, incluso Danzo, los ancianos y el propio Naruto junto con Kurama no podían evitar automáticamente sentir algo de miedo y respeto por la mujer enfrente suyo. La propia Kurama no podía evitar sentirse impresionada, podía sentir el poder y el chakra de la hembra enfrente de su novio y Kami que estés en el cielo. Si tuviera que ponerla al nivel de alguien sería al de Gyuki, la Chibi, 8 colas, no solo por su enorme cantidad de chakra comparable al de la Biju Toro, también podía sentir que dicha mujer no solo tenía un gran chakra sino que tenía un gran control de este por lo calmada que estaba su red de chakra, y a pesar de que no sentía que poseía ningún subelemento, Kurama y Naruto eran grandes sensores y tenían muchas habilidades sensoriales, entre ellas saber qué tipo de elementos o subelementos tenía una persona y que también los dominaba. Podía decir con seguridad que tenía un gran dominio de las 5 naturalezas principales de chakra. 9. La pelinegra caminó hasta ir a sentarse en una gran silla que estaba en medio de la gran mesa y todos los que se habían parado apenas la vieron llegar se sentaron al mismo tiempo que ella, aunque algunos se preguntaban qué hacía allí, no quién era, no había que ser un genio para saber quién era. La daimyo comenzó a ver uno por uno a los diferentes integrantes que estaban en la sala, haciendo una mueca imperceptible para todos excepto para Naruto cuando vio a los consejeros ancianos y que cuando vio a el Otsutsuki se le quedó viendo detenidamente por unos breves instantes en los que cruzaron miradas, mas sin embargo en ese mismo instante la Takeda desvió rápidamente la mirada, sin notar un pequeño tinte rojo en las mejillas de la noble, pero apenas desvió la mirada, la posó sobre los diferentes clanes y en los ancianos. Y le dirigió una mirada fulminante a ambos, especialmente a los ancianos. Muy bien, como la mayoría no me conoce creo que sería apropiado presentarme. Mi nombre es Natsumi Takeda, actual daimyo de Inokuni. Estoy aquí porque el Sandaime Kage Hiruzen Sarutobi me informó de un asunto de gran importancia. La voz de la mujer era una voz un tanto ronca y grave, no como para parecer una voz masculina, de hecho era una voz muy hermosa pero también sonaba como alguien que impusiera una especie de castigo. Imaginen la voz de Oliver Mira Armstrong de Full Metal Alchemist Brotherhood, la versión latina, pero fueron sus palabras las que hicieran que todos a excepción de Natsumi y Naruto dirigieron sus miradas a el Sarutobi mayor, los jefes de clan con miradas interrogantes y los ancianos con miradas fulminantes. Sin embargo fue Danzo el que habló. Disculpe Takeda-san, pero tal parece que Hiruzen ha exagerado, solo fue el robo del pergamino prohibido, nada de lo que tenga que preocuparse, de hecho ya fue recuperado, dijo Danzo no queriendo que la mujer indagara más en el asunto, aunque internamente se preguntaba es que no había ningún varón en la familia del daimyo. Para él era ridículo que una mujer fuera una noble de un rango tan alto como el de daimyo. 8 No es por el asunto del rollo que estoy aquí, Shimura dijo la pelinegra, y si no fuera por ser demasiado correcta, hubiera escupido al decir el nombre Shimura y para ti es Daimyo-sama, si no te diriges a mí con el debido respeto. Yo misma te arrancaré la lengua no sonaba como una amenaza sino como una declaración. Danzo iba a replicarle pero lo pensó un poco y se calló, queriendo conservar su lengua. La razón por la que estoy aquí es muy simple, hablar sobre el legado de Uzumaki Naruto-san. Todos dirigieron su vista hacia el aludido, el cual se hallaba contrariado, por un segundo vio una pequeña sonrisa en la cara de la noble al nombrarlo y se preguntaba qué podría querer la dueña de un país con él. 12 La verdad era que de hecho ellos dos no se conocían en absoluto, pero Natsumi conocía muy bien a sus padres. Más concretamente a su madre, Kusina Uzumaki. Cuando el antiguo daimyo fue a decirle a Kusina que le diera las tierras de Uzu ya que según él las podía manejar mejor que una niña de 18 años. Como en toda su vida su padre la ignoró todo el recorrido, así había sido toda su vida, incluso en el funeral de su madre su padre no asistió porque para él era un asunto que no tenía importancia y luego se casó con esa bruja gorda amante de los gatos. Su padre se quedó unos días más para tratar de convencer a Kusina de que le entregara las tierras de Uzu. En ese tiempo ella pudo conocer a Kusina y a diferencia de otras personas ella no era ni una lambiscona por querer ganarse algún favor político con ella en un futuro ni alguien que pareciera tener un palo de medio metro bien metido por el culo por lo estreñida que tenía en la cara. No, Kusina era amigable, algo ruda, pero amable y a ella no le importaba en lo más mínimo el estatus social de una persona además de que las cosas de etiqueta nunca se le dieron bien a ella a pesar de ser la princesa de Uzu. En ese tiempo Natsumi aprendió realmente cómo debía ser un verdadero gobernante. Alguien que velara no solo por él mismo sino también por sus súbditos pero si alguno de ellos se creía por encima incluso de ella entonces se desasiera de él.
y al ver al hijo de su gran amiga no podía evitar pensar que era muy lindo. Ella era mujer después de todo y no era de hielo, pero según le había el mensaje que le había mandado Hiruzen, el hijo de su mejor amiga había sufrido durante toda su vida y sin saber quiénes eran sus padres, no solo por la decisión del estúpido de su padre sino por la decisión de los que estaban mirando. 6. Se me ha informado que ustedes votaron por ocultar el legado de Naruto Uzumaki. Incluso a él mismo. Puedo entender que se le haya ocultado al pueblo, pero no decirle a un miembro de un clan anexado no solo Konoha sino también a todo Inokuni puede tomarse como un acto de alta traición y puedo hacer que los ejecuten por ello, fueron las duras palabras que salieron de los labios de la noble. Algunos estaban por replicar que no podía hacer eso, Danzo y los ancianos, pero una simple mirada de la daimyo fue más que suficiente para callarlos. Sin embargo, creo que el afectado en todo este asunto es el que debería elegir los castigos para ustedes y si quiere que su legado se sepa, dijo la Takeda con una pequeña sonrisa viendo a Naruto. Los diferentes jefes de clanes que lo abandonaron entendieron algo cuando vieron una sonrisa en Naruto, era pequeña y sutil, pero también había una gran sed de sangre y malicia detrás de dicha sonrisa. Incluso Hiruzen, Tsume, Mikoto y Yashi, que estaban a salvo de su ira, se sentían intimidados. Pero los otros jefes de clan entendieron algo, en vez de encerrar a Naruto en una burbuja de miedo para que nunca les hiciera algo, lo habían encerrado en una burbuja que ahora mismo era lo único que sentía por ellos. Odio. Bueno, esto es irónico, ¿no les parece? Ahora que Daimyo-sama me ha dado el honor de elegir los castigos que impondré, creo que comenzaré. Número 1. El primer castigo va para los civiles que no están presentes. Los civiles del consejo tienen negocios en varios inmuebles que son de mi propiedad y no han pagado ningún alquiler ni nada a mí, y sin embargo han tratado de hacer que pague por triplicado por los diferentes alimentos de estos establecimientos. Por tanto, los castigos son que deben pagarme los dineros adeudados y además los intereses. También no podrán cobrarme el triple como siempre han hecho. Si los civiles hubieran estado presente, más de uno habría gritado y protestado, no por no haber hecho eso. De hecho, la pequeña pensión que Hiruzen le había dado los primeros 6 años de su vida siempre se acababa antes de en menos de un mes, ya que los civiles o le vendían a precios ridículos la comida o le vendían comida podrida como si de un manjar se tratase, y la remuneración por siempre haberlo hecho en 6 años hasta que entró en raíz, más los 3 que estuvo en la academia y que continuaron con su estúpido odio, era de por lo menos 100 millones de ríos. Hiruzen podía sentir el dolor de cabeza que le daría el decirle a los civiles. Número 2. Este es para los clanes, el castigo es debido a su conspiración y traición. Si conozco a alguna chica de sus clanes y ella y yo tenemos química, los clanes que traicionaron al mío no obtendrán ningún beneficio si dicha chica y yo contraeríamos matrimonio. También que no aceptaré matrimonios concertados ni nada por el estilo. 11. Ahora fue el turno de los jefes de clan de que sus pensamientos se fueran a un mar de sufrimiento. El motivo era que Naruto había arrebatado a los clanes del provecho en caso de que contrajera matrimonio con una mujer de sus clanes o en caso de que esté saliendo con una. 9. Por un lado quitaba el prestigio que habrían ganado en contribuir a la resurrección del clan, también les quitaba la posibilidad de reclamar favores o la venta de una mujer como algunos de sus consejos habrían hecho de seguro, y por último, en caso de que el líder de dicho clan hubiera visto que no va a sacar los beneficios que espera de las relaciones, entonces él intentaría sacar esos beneficios amenazando con matrimonios concertados que afectarían negativamente a esa relación a menos que él cediera en lo que dicho jefe de clan quería. Simplemente ese no era un niño de 13 años, o ese era al menos el pensamiento de la mayoría de las personas de esa habitación, y aunque nadie lo viera era divertido para la daimyo. Y tercer y último castigo. Danzo Shimura, quítate las vendas de tu ojo derecho. Danzo Shimura podía ser muchas cosas, un traidor, alguien arrogante, cínico y que se beneficiaba solo a él con la excusa de es lo mejor para la aldea. Y cuando consiguió por fin algo que siempre había querido, el Jinchuriki del 9 colas, no pudo evitar reírse de los muertos padres del niño. La primera vez que lo intentó con Kusina no había terminado nada bien y desistió de sus intentos cuando supo que se casaría con Minato Namikaze, el Yondaime Hokage, y por tanto, se convertiría en alguien prácticamente intocable. 2. Sin embargo, vio una nueva oportunidad cuando supo que la Uzumaki estaba embarazada. Sus ambos le informaron que alguien quería verlo para charlar sobre un asunto y ofrecerle un trato que los beneficiaría a ambos. Dicha persona no era otra que el enmascarado que tiempo después atacaría la aldea usando el poder del más poderoso de los Bijus. El enmascarado le ofreció un trato. Él se quedaba con el 9 colas y se deshacía por el tanto de Minato para que él se quedara con el puesto de Hokage que él tanto quería, como también se deshacía de una futura amenaza.
Kusino Uzumaki, la única mujer que le plantó cara, lo único que tenía que hacer era darle la información de la ubicación exacta donde se llevaría el parto. El shinobi de las sombras estuvo renuente al principio de aceptar, no porque no quisiera deshacerse de ellos dos, sino porque no podía confiar del todo en el hombre de la máscara, mas sin embargo terminó aceptando, creyendo que después del ataque podría arrebatarle al Biju el hombre y sellarlo en algún niño que capturara. Sin embargo, no se esperó que Minato lograra sellar al 9 colas dentro de su hijo sacrificando su vida. Apenas nació el niño, él ya le quería poner las garras encima. Pero Hiruzen, como el héroe que siempre tenía que ser para todos, tuvo que interponerse en sus planes, arrebatándole la oportunidad de conseguir el arma suprema, pero él no se rindió, susurró en cada oído de cada civil de la aldea, diciendo las similitudes que el niño poseía con el zorro. Fomentó y cosechó años y años el odio de los civiles, haciendo lo mismo con los clanes. Facilitándole a algunos que odiaban a los padres del niño torturarlo, y cuando cumplió los 6 años mandó a los integrantes más violentos y que más odio le tenían al Jinchuriki a golpearlo de tal manera que si no le producían secuelas psicológicas se haría que odiara a la aldea, teniendo así una excusa para tomar al niño bajo su pulgar. Realmente nunca supo qué le hicieron al niño, con solo saber que seguía vivo era más que suficiente. Lo planeó todo por años y salió de manera perfecta. Tenía que decirlo. El niño era un shinobi perfecto en cada sentido. En menos de 1 año abandonó sus emociones. Siempre se preguntó si era debido a su arduo entrenamiento, ya que él nunca se hizo amigo de nadie de raíz, por lo que nunca lo pudo romper mentalmente. Sus compañeros de equipo siempre decían que hacía las misiones de manera perfecta y sin errores, como el arma que debía ser desde un principio. Mas sin embargo se enteró que el antiguo daimyo había muerto, lo cual significaba que tenía un gran punto de apoyo perdido hasta que lograra ganarse al nuevo daimyo. Sin embargo no tenía idea de qué tipo de personalidad tenía el nuevo daimyo, así que eligió prevenir que lamentar y envió a su arma personal a esa tonta academia. Durante 3 años lo vio completamente diferente a como era en raíz, casi como si fuera alguien amigable, cuando en su organización Anbu personal siempre fue alguien frío y sin emociones. Lo desestimó inmediatamente. Él sabía que muchos de sus Anbus se comportaban de esa manera en trabajos de infiltración. Pero apenas lo vio cruzar esa puerta y decir cada castigo que le daría a cada uno de los que lo habían hecho sufrir, con un tono que detonaba un insano placer por hacer algo que tenía planeado desde que tenía 6 años, y cuando le dijo que se quitara las vendas de su ojo entendió algo muy bien. Él nunca abandonó sus emociones. Hiruzen, Daimyo-sama, creo que lo mejor sería que dejáramos de escuchar a este niño. Si bien es cierto que no se te puede imponer ninguna mujer el que todos los clanes tengan crédito por ayudarte a traer de vuelta a tu clan, además de que tendrías que discutir el asunto de la remuneración con los civiles, dijo Danzo sintiéndose verdaderamente nervioso. Años y años de planeación se habían ido al diablo en menos de media hora, y si descubrían que era lo que tenía debajo de las vendas podía decir que estaba más que jodido. Así que trató de cambiar el tema esperando que los presentes se lo tragaran. Naruto saltaba de techo en techo en la aldea, iba un tanto rápido, pero era porque no había comido absolutamente nada, y a pesar de que al comer el fruto se volvió inmortal en todo sentido, y al hacerlo no necesitaba nada para seguir viviendo. No necesitaba comida, agua o respirar. Aunque comía más.